Cuando nosotros recibimos el plano para construir una casa, normalmente nos encontramos con esto. Son las famosas plantas o la vista en planta, en donde vamos a ver prácticamente la casa como si estuviéramos arriba. Lo que hay ahí podemos distinguir elementos como las famosas puertas, las ventanas, dónde está la sala, dónde están las escaleras y así. Pero también vamos a encontrar otros elementos que no son planos, que están representados como alturas, que son los cortes, las fachadas, etcétera, etcétera. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Y es que entendamos que una casa no es algo que sea en 2 dimensiones, sino que la vamos a ver en 3 dimensiones. Y es importante que aprendamos a distinguir todos estos detalles. Aquí en este video vamos a ver por qué es importante no solo saber leer los cortes, sino también saber representarlos y cómo estos nos pueden afectar al momento de nosotros construir una casa o si queremos diseñar una casa y construirla. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, ahorita le estamos dando los ajustes finales a esta casita. La verdad es que como les comento en el intro, pues aquí una casa no es algo que tú veas nada más en la pura planta, tenemos diferentes elementos y cuando me refiero a planta pues es porque la vamos a ver de la parte de arriba. Es como si yo cortara esto. En realidad siempre en la arquitectura vas a ver cortes y te vas a la planta baja y pues vas a ver que tienes recámaras, que tienes, en este caso por ejemplo estamos representando lo que son los planos eléctricos, pero si son los del sitio pues va a haber muchas cosas que nos van a confundir. Por ejemplo, yo cuando trabajo pues trabajo en este tipo de elementos y aquí yo ya sé qué son, pero si alguien no sabe pues va a decir qué onda, y simplemente se refiere a que son las losas de donde vamos bajando. Pero hay elementos que no vemos, hay elementos que quedan ocultos y que se pueden hacer confusos, como son este tipo de muros de contención, pues para que no quede así hueco, para no estar yo prácticamente construyendo sobre el vacío. Y esta es una casa que está en Villahermosa. No sé si recuerdan, este cliente lo tuve en pausa mucho tiempo porque él pues literal se quedó sin nada, se le inundó toda su casa, lo perdió todo, muchas cosas se le echaron a perder. Entonces dijo, sabes que ya me da miedo, mi próxima casa la voy a construir mucho más alta. Entonces esto tiene 90 centímetros más arriba. Entonces todos estos detallitos los analizamos en corte porque hay cosas que no se pueden representar. Por eso es importante que aprendamos a ver. Hay cosas que también nos vamos a quedar cortos. Por ejemplo, pues aquí se ve hueco, aunque se entiende que va a ser un relleno de tepetate, de sashkab, de tucuruguay, de lo que manejen en tu ciudad. Y entonces aquí lo que estoy representando es esto. Hagan de cuenta que cortamos la casa. Si nosotros nos vamos a la vista en planta, los cortes se representan así, una A, y si se fijan esta es la línea que corta la casa, y si se fijan tiene una flecha hacia acá. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos viendo que vamos a cortar y vamos a ver de aquí para acá. Si veo el corte C, pues quiere decir que yo corto aquí y veo hacia acá. Eso está muy simple, ¿no? Cuando yo lo veo, por ejemplo, aquí en la vista en 3D, hay un problema y es algo que es importante distinguir, pues que todo tiene perspectiva. Vean que todo tiene perspectiva, entonces pues las medidas no son... vean que por ejemplo esta ventana aquí tiene una medida, pero conforme yo me voy alejando o como la ventana se va alejando, pues se ve como que se hace más chiquita. Eso es por el tema de perspectiva. Esto digamos que no sería algo real por la perspectiva que presenta el ojo humano. Pero también ya les he platicado lo de la ventilación, porque es importante tener soluciones en corte, saber las alturas. Por eso este video se llama así, porque ¿cómo puedo saber las alturas? Más que nada los cortes para eso son. Entonces tenemos este corte aquí, que es el corte AA que yo estoy definiendo, y aquí hay algo muy inquietante, vamos a decirle así, que es que la gente luego se hace bolas con tanta medida. Eso me pasa, si los albañiles que se dedican a eso muchas veces se hacen bolas, pues la gente que no se dedica más. Entonces en lo personal yo trato de que los cortes tengan estas medidas. Uno, las medidas de las alturas de losa
con respecto a la losa de arriba. Y ya después me voy con las otras alturas que no son tan relevantes, en donde las puedo poner y representar de un lado unas y de otro. Ahorita vamos a hablar de estos triangulitos que son. Entonces, pues muchas veces estos son los números que les hacen bolas. Yo por eso siempre trato de... Luego lo que quieren ver es rápido el nivel de las losas, que aquí también viene representado en estos triangulitos. Con respecto al nivel 0, que está como por acá, ahora el triangulito va de aquí para acá. Entonces esto quiere decir que el nivel 0, que lo vamos a marcar con rojo, es este de aquí a ese, es el nivel 0. Digamos que ese es el nivel que nosotros vamos a tomar. Ya saben que los terrenos pues no todos son planitos, pero suponiendo que este sí, muchas veces tomamos como referencia el nivel de la banqueta de la calle. Entonces de nuestro nivel 0 para arriba, pues ya tenemos una diferencia en primer piso de 90 centímetros. Vean que aquí hay una escalinata, aquí son 72 centímetros, 54, que representa en tercera dimensión, pues representa todo esto. Ahora tengo aquí otro corte, que no sé por qué lo hice, pero lo quiero eliminar. Vean, si lo quito, aquí aparece. Entonces está cortado y aquí tengo yo las escalinatas estas. Entonces vámonos de regreso al corte. Y luego voy a tener elementos aquí como la cocina, en donde muchas veces, aquí chequen, esto es lo que más se hace bolas la gente, porque dicen, ok, 1,2, ¿qué es 1,2? A la altura de aquí a la meseta para los baños. O sea, la altura esta de aquí es la meseta de los baños. Pero luego tenemos esta otra de aquí, que es el tamaño donde va el nicho para el baño. Ya saben que a mí me encanta meter nichos, porque no me gustan los fierros esos que se cuelgan de la regadera, de esos clásicos que se peten aquí la regadera. Y tienen unas como canastas y aquí tú metes tu shampoo, metes tu jabón, tu estropajo. Prefiero que se pongan aquí, se ven más bonitos, se ven más ordenados, se ven mucho más de lujo. Y luego pues obviamente de aquí pues hay que dejar un espacio aquí para una cadena para que soporte la ventana. Tiene que ventilar el baño, tiene que estar anchote esa ventana. Y luego ya para arriba. Pero muchas veces, y es algo pues simplemente... Aquí cuando lo vamos haciendo, cuando vamos marcando, dejen quitar esto que me estorba. Estorbas. Pues nos referenciamos de líneas. Yo por ejemplo tengo una línea acá. Y acá lo que estamos definiendo es la altura de este. Ahora quiero definir esta de acá, esta de aquí. Y ya no llego hasta arriba para no confundir tanto. Si de por sí les digo que para muchas personas esto llega a ser confuso. O por ejemplo aquí las alturas de a qué nivel va la barra de cocina, a 90 centímetros. Y luego los estantes no, pues se deja 60 y una separación de 60. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las cotas y esta línea que es así. Y estas son las líneas guías. Entonces muchas veces no me gusta atascar todo de cotas. Por ejemplo, si yo me voy a poner a hacer aparte las alturas de este lado, de este mueble, pues imagínense, yo voy a meterle cotas hasta acá y hasta acá y luego el tubo acá y luego el tubo acá. Entonces ya muchas veces si atasco todo, pues ya no se va a distinguir porque voy a tener un montón de líneas con números. Entonces por ejemplo aquí hay una pequeña diferencia, ni siquiera se va a alcanzar a distinguir por la escala. Entonces yo la verdad trato de no ponerle, sobre todo en la carpintería, por eso hay un plano especial de carpinterías donde ahí se sacan cotas de cada cosa, porque otra cosa que manejamos los arquitectos es la escala, que ya hablaremos un poquito más de la escala. Aquí dice escala 1 a 100. Para los que llevaron dibujo técnico, pues muchos, ya sea carreras como o en la prepa o la universidad, con Alep creo que también maneja dibujo técnico, muchas escuelas técnicas pues están familiarizadas con esta herramienta que es el escalímetro, pero para quienes no, pues prácticamente algo que da escalas. La famosa escala 1 a 100 se da porque en un metro hay, digamos que en un metro lo vamos a dividir entre 100 y cada centésima parte significa un metro. Entonces si yo lo mido, pues esto digamos que
a mí me gusta mucho usar la escala 1 a 100 porque si nosotros agarramos un flexómetro o cualquier tipo de regla, 1 centímetro significa que es 1 metro. Entonces ya viene escala, tú lo puedes medir con cualquier metro, hasta con el flexómetro. Y tú lo que midas, hay distancias que son mínimas, entonces cada milímetro son 10 centímetros. Y ya con eso te puedes dar una mucho mejor idea de los tamaños que tienen los elementos que vamos a tener en planta y en alzado, porque si atascar un plano de medidas está complicado. Aún así estamos dando los niveles, que es como ya hablaremos un poquito más de los niveles, como los van sacando los albañiles en sitio, pero es importante referir también esas alturas que por eso se llama así el video, porque muchas personas sí lo van a entender. Pues las alturas que queremos, de cuánto hay de aquí a la jardinera, cuánto tengo del nivel de la calle a donde está el nivel de mi casa. Todos esos niveles son importantes para yo definir, pues, y entender cómo va mi casa. No solo eso, sino que hay veces que, por ejemplo, sobre todo cuando ya estás en niveles altos, que puedes resolver, por ejemplo, que yo tenga aquí otra cosa y no me permita, si este es el techo, yo puedo tener la losa mucho más alta y aquí tengo un vestidor o algo que quiero que no esté con ventanas, y yo quiero ventilar esta, pues dejo la losa más alta y aquí meto una ventana. Y lo puedes definir con los niveles, no nada más se resuelve todo en planta, y por eso es importante que ustedes conozcan las alturas de su terreno y las alturas que van a tener su proyecto, el de su casa. Y muchas veces pueden usar el escalímetro que les digo, o en el proyecto checar todos los cortes. Aparte, los cortes no nada más es para una sola ubicación. Pueden haber cortes para, por ejemplo, fachadas laterales, pueden haber, ahí tenía el corte AA, que era el que les estaba mostrando. Por ejemplo, vemos la altura del tinaco, a qué altura va a quedar el tinaco con respecto a la losa o con respecto al nivel 0. Pues estamos hablando de casi 10 metros. Eso pues le da una buena presión, etcétera, etcétera. Entonces, pues chequen sus niveles, sus alturas en los cortes. Es bien importante que lo sepan, porque muchas veces en planta no alcanzamos a definir. Yo la verdad es que trato de manejarlo en 3D. Les mando muchos de los 3D, pero por ejemplo cuando están haciendo una cuantificación, que están sacando los metros, por ejemplo, que van a sacar los metros de azulejo para la cocina, y a lo mejor nada más quieren ese pedacito, pues con el escalímetro luego cuando tienen escala 1 a 100 lo pueden sacar. O miren, nada más dicen 60 centímetros, lo miden de aquí a acá y rápido lo sacan. Es bien importante cuando estén cuantificando. Nosotros manejamos una tablita de Excel, y ya para los que son más pro, y valga la redundancia por el nombre Project Pro, métanse a checar Project Pro. La verdad es que es una herramienta muy importante para lo que son los constructores que se quieren dedicar. Si ustedes son albañiles y ven estos videos porque se quieren actualizar, quieren saber, o que ustedes son contratistas o simplemente son arquitectos, estudian arquitectura, etcétera, quieren empezar a cambiar, o ya están ejerciendo pero quieren salirse o quieren empezar a hacer sus chambas por su cuenta, pues la empresa Project Pro es muy importante. Abajo les dejo una liga con una especie de tutorial y cómo pueden accesar a ellos y conocerlos. Entonces es bien importante todo esto, los cortes, porque también mucho los tomamos para cuantificar cuánto material de azulejo, cuántos tabiques, qué alturas tienen los tabiques. Muchas veces detallitos como por ejemplo estos muritos de contención no vienen en las plantas, entonces ya nosotros podemos definir con esto qué tanto se lleva, las alturas para los niveles de tepetate, qué tanto relleno le vamos a meter, etcétera, etcétera. Así que por mi parte es todo, constructores. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Ya saben, si quieren algún proyecto para su casa, abajo les dejo en la descripción mis datos de contacto, y también comenten, denle a la campanita y suscríbanse para que tengan todo esto a su alcance. Hasta luego.